Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de nuevo en este programa Torah para la vida diaria, en donde estamos estudiando lo que son las porciones bíblicas semanal, la porción de la Parashá. Como ya lo hemos dicho en videos anteriores, la Parashá siempre trae un mensaje muy especial para cada uno de nosotros. Siempre debemos estudiar la Parashá, ya que siempre hay un mensaje muy bonito que nos aplica para la vida, en medio de esta generación, en medio de este mundo que estamos viviendo, en medio del estrés o del afán, de las dificultades, de la economía. Hashem nos trae una herramienta muy bella que se llama la Torah. Y la Torah es una terapia. Aparte de ser una terapia, la Torah es un manual de vida. Aparte de ser un manual de vida, aparte de ser una terapia, la Torah es esa paz interna que tanto estamos buscando, que necesitamos para poder afrontar cada una de las situaciones que se nos presentan. Esta semana estudiamos la Parashá Beshalach, que significa y envió. En esta Parashá vemos muchos recursos espirituales muy buenos que podemos aplicar para la vida diaria. Vemos lo que es la partidura del Mar Rojo, del Yam Suf, como el pueblo, el faraón, con sus ejércitos, luego de la plaga de los primogénitos, que murieron entre los primogénitos egipcios. Aquí hay algo curioso, porque a pesar de que Faraón era primogénito, no murió, sino que Hashem le permitió que viviera para que siguiera viendo el esplendor y la mano poderosa de Hashem. Como Hashem destruía todo el imperio idolátrico, y también tiene que ver con el ego y de la arrogancia que el mismo Faraón se había creado. Y eso lo vemos en los salmos. Casualmente los salmos dicen que Hashem al humilde lo ve de cerca, pero al arrogante lo mira de lejos. Y esto es bueno tomarlo en cuenta, porque cuando una persona es arrogante, cuando una persona tiene odio, tiene rencor en su corazón, Hashem lo mira de lejos, y también su oración es despreciada. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque nosotros alzamos oraciones a Hashem y a veces esas oraciones no son respondidas. La pregunta que debemos hacernos: si las oraciones no son respondidas, ¿por qué no son respondidas? ¿Qué es lo que está pasando en mi corazón que hace que esta oración no sea respondida? ¿Acaso soy un faraón de la era actual? Y esto es lo que vemos en la Parashá esta semana. En la Parashá esta semana, el faraón, luego de ver la mano prodigiosa de Hashem, luego de ver las 10 Makot, las 10 plagas que azotaron a su país, vemos que el faraón, por un instante, él dijo: bueno, está bien, la mano de Hashem es grande, Moshe, sal con tu pueblo, vete, haz lo que tengas que hacer, ya yo me quedaré, ya no voy a hacer más nada. Eso es el momento que sentía el dolor por la muerte de su hijo, que era su primogénito. Pero luego que se le pasó el dolor, entró otra vez la ira, el rencor, la rabia, y empezó a perseguir de nuevo al pueblo de Israel al salir de Egipto. Y esta es otra de las enseñanzas muy importantes que nos trae la Parashá. Por lo menos acá vemos de lo que hemos visto hasta el momento. La primera enseñanza que nos trae la Parashá es que cuando nos convertimos en un faraón, con el odio, con el rencor, con la rabia, nuestras oraciones son pesadas, son un yunque que no suben al cielo. Esa es la primera enseñanza que podemos ver en la Parashá. La segunda enseñanza, vemos que a veces Hashem permite que las Makot, las plagas, golpeen a nuestra vida. Y nosotros, al ver tantos golpes que se nos están propiciando hacia nosotros, tanto sufrimiento, doblegamos nuestro orgullo. Es interesante, doblegamos nuestro orgullo y decimos: sí, esto es la mano de Hashem. Pero cuando se nos pasa el efecto, volvemos a caer en esa situación. Y esto es importante, porque no podemos ser un faraón. No podemos que Hashem tenga que utilizar su mano poderosa para luchar en contra del orgullo, de la arrogancia o del ego que hemos creado. La segunda enseñanza que nos trae la porción de esta semana, la Parashá, que vemos que Faraón, luego que ya
se cayó en razón, mira qué está pasando, se me está yendo el pueblo, y es ese Hashem, es ese Dios de Israel que me hizo todo esto. En vez de Faraón pensar, cónchale, sí, ese Dios de Israel es poderoso y bendito es su nombre. No, mis dioses no son nada, mi poder y mi ego no son nada, me doblegaré ante ese Dios. No, el pensamiento de Faraón fue, ese Dios que me ha hecho tanto daño, ahora yo voy en contra de él y su pueblo. Entonces, eso es lo que vemos que la parashá, lo que dice en Éxodo, el libro de Shemot 14, versículo 10, dice, el faraón se acercó con su ejército hacia los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios se dirigían tras ellos. Vemos que el faraón agarró todo su ejército y le dijo, vamos a perseguir a este pueblo, vamos a perseguirlo y vamos a matarlo. Entonces, aquí vemos otra de las enseñanzas que nos trae la parashá esta semana, la parashá Beshalach, que Hashem, vemos dos enfoques. Uno, el primer enfoque es el faraón con su arrogancia, que si él tenía una oración, esa oración iba a ser un yum, que no iba a subir al cielo. Lo segundo es que después de la Macoc, de todas las plagas que lo golpearon, él después siguió con su negativa para querer destruir al pueblo. Ese es el enfoque por la parte del faraón. Ahora vamos a ver el enfoque por la parte del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, vemos que dice la parashá, que cuando ellos vieron que el faraón se acercó y con todos sus ejércitos, dice textualmente el versículo, y tuvieron miedo y clamaron a los hijos de Israel al Eterno. Esto es interesante porque uno dirá, ¿cómo vas a tener miedo después de la manera como Hashem te sacó de Egipto? Te sacó con manos prodigiosas, te sacó con los milagros, golpeó, destruyó las deidades de Egipto, golpeó el río, el Nilo, también destruyó los primogénitos, destruyó el ganado, destruyó las cosechas, los ídolos. ¿Cómo vas a tener miedo si Hashem hizo todas esas cosas? Pero dice la Torah, tuvieron mucho miedo y clamaron a los hijos de Israel. Esta va a ser la tercera enseñanza que nos trae la parashá. Como lo hemos aprendido, la parashá siempre trae enseñanzas muy lindas para nuestra vida. La parla de Hashem nos quiere dar muchas perlas preciosas, porque a Hashem le gusta que tengamos miedo, como dice la parashá. Hashem dice, oye, si tantas cosas yo he hecho a ti para sacarte de Egipto, ¿por qué vas a tener miedo? Pero ese es el problema, que no reconocemos o se nos olvida el poder de Hashem. Porque el momento que se nos olvida el poder, la mano de Hashem, empezamos a tener miedo. Pero la parashá sigue con una fórmula muy buena, que dice, tuvieron miedo, que ese es un detalle, que cuando se te avecina un gran problema, que era Faraón era un gran problema que se le acercaba al pueblo de Israel, con todo su ejército, tuvieron miedo. La primera es que no se debió haber tenido miedo porque, dice, como dijo Josué, en esa tierra, esa tierra que vamos a conquistar, hay gigantes, pero nos los comeremos como pan. Eso es emunah Hashem, eso es confianza en el Eterno. Pero vemos que dice que el pueblo tuvo miedo. Hay algo, pero aquí lo importante no es enfocarse en el miedo. Ok, podemos sentir miedo, somos seres humanos y a veces tenemos tendencia a olvidar los milagros de Hashem. Pero dice la parashá, tuvieron miedo y clamaron los hijos de Israel. Esa es la tercera enseñanza que nos trae la parashá Beshalach esta semana. ¿Cuál es? Cuando tú tienes miedo, ¿qué vas a hacer con tu miedo? ¿Qué vas a hacer? Empieza a clamar. Hashem, tengo miedo. Hashem, tengo una situación que me está agobiando. Hashem, tengo un problema. Hashem, la educación de los hijos. Hashem, el sustento de la casa. Hashem, el trabajo. Hashem, necesito que me ayudes. Tengo miedo, pero quiero que me ayudes. Esta es la fórmula que nos da la parashá. Tuvieron miedo y clamaron. Si tenemos miedo, debemos clamar. La tercera enseñanza que nos trae la parashá esta semana. La parashá es muy bella, nos trae muchas enseñanzas muy lindas para aplicar a nuestra vida. Y el punto es que continúa la parashá. La parashá dice, y dijeron a Moshe. Aquí viene otro punto, que después que tú clamas, tú te tienes que llenar de bitajón, de emuná. Bitajón es confianza, emuná es fe. Te tienes que llenar de emuná y bitajón. Porque
no solamente vas a clamar y mira qué tal, que Hashem esto y aquello con miedo, no. Porque la oración es una conexión con Hashem. Y tú te vas conectando con el Creador. En el momento que tu oración no hace que tú te conectes con Hashem, quizás tu oración no está siendo tan efectiva. Porque la oración es algo que te va a conectar con el Creador. Te va a hacer que tú te apegues a Él, te va a hacer que confíes en Él. Pero aquí vemos que como que la oración no fue muy efectiva porque empezaron, luego que vieron, que ellos pensaron como que no hubo una contesta por parte de Hashem. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ese es el problema, que cuando pensamos que Hashem no lo contesta, empezamos a buscar culpables. Buscar, esto es culpa tuya, que me pasó esto por tu culpa, me pasó. No. Tú envía tu fax, tu tefilá, tu oración a Hashem y espera el tiempo que Él te conteste. A veces Hashem contesta las oraciones así instantáneamente. A veces tienes que esperar unas horas, a veces días, a veces semanas, a veces meses. Pero Hashem siempre va a contestar. El punto es cuál es la intensidad de tu oración. Y cuál es la intensidad de tu oración y aparte, tienes que autoexaminarte si en tu oración no hay un yunque como lo tenía Faraón. Que tenía un yunque que cualquier tefila que él pudiera hacer ya estaba a un nivel que sus oraciones no iban a subir. Entonces, cuando la persona clama y no consigue una respuesta, ¿qué es lo que hace? Buscar culpables. Vemos que dice la parashá en el versículo 11. Ya leímos el versículo 10 que dice que Faraón se acercó con su ejército hacia los hijos de Israel. Los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron el ejército que se dirigía detrás de ellos. Tuvieron miedo y clamaron. Pero el punto fue que el versículo 11 dice que empezaron a buscar un culpable. Hashem, estoy clamando, Hashem no me contesta instantáneamente. Recuérdate que una cosa es tu tiempo y otra cosa es el tiempo de Hashem. Una cosa es tus prioridades, estas son las prioridades de Hashem. Hashem de pronto dice, mi prioridad es que tú te fortalezcas en una. Pero tú dices, no, mi prioridad es que me conteste ya. No podemos sugestionar a Hashem. Entonces, como el pueblo de Israel vio que en ese momento la oración como que no fue instantánea, que ese es otro problema, que a veces pensamos que estamos en un mundo instantáneo, sopa instantánea, cotufas, cornpox instantáneo, muchas cosas instantáneas así, comida rápida, y pensamos que Hashem también va a ser así, también tiene que ser instantáneo. Hashem te dice una solicitud, contéstamela ya. No, vemos que dice el versículo 11, empezaron el pueblo de Israel a buscar un culpable. Le dijeron a Moshe, ¿acaso no hay tumbas en Egipto que no has tomado para morir en el desierto? ¿Qué es esto que no hiciste para sacarlos de Egipto? Esto es interesante porque... Y mira la esclavitud mental, porque dice el versículo 12. Dice, ¿acaso no es esta cosa la que te hablamos aquí en Egipto diciéndote, déjanos que sirvamos a Egipto, porque es mejor para nosotros servir a Egipto que muramos en el desierto? Mira el concepto de esclavitud mental. Y aquí tú ves que clamaron, fue un punto muy positivo, muy bueno, pero como que ese clamor no fue tanto. ¿Por qué lo vemos? Porque la misma parasha nos está diciendo. Porque mira, la persona que tiene una libertad mental, que tiene en la mente, su mente está encapsulada en la emuná, en la bitajón Hashem, no va a estar pensando que, bueno, pero yo antes hacía esto, pero ahora estoy en el servicio de Hashem, ahora hago la Torah y me pasa esto, no puede ser posible. No. Eso es esclavitud. Dice el punto que aquí vemos la mentalidad que tenía parte del pueblo, que dice, mira, pero en Egipto estábamos bien, éramos esclavos, servíamos a Faraón, hacíamos todo esto, ¿y por qué tú nos sacaste aquí para qué? ¿Para el desierto? ¿A qué? ¿A servir a Hashem? No, aquí en Egipto estamos esclavos. ¿Estás viendo la magnitud de esclavitud mental que tenía el parte del pueblo? Que muchos dicen que quienes se estaban quejando eran Eretz Ra, que es un pueblo numeroso que salió con el pueblo judío, que no era el pueblo de Israel, sino eran egipcios que aprovecharon y salieron también con los hebreos. Pero el punto es que aquí vemos que nos dice, ¿acaso no te dijimos que estábamos mejor en Egipto? La pregunta es, ¿cómo vas a estar mejor en Egipto si es una tierra de esclavitud? Cuando estás con Hashem es diferente.
Cuando estás con Hashem ahí en Muná, cuando estás con Hashem es una vida tan linda, perlas preciosas, no te puedes quejar, no puedes buscar un culpable, no puedes decir es culpa de fulano, es culpa de mengano, es culpa de sultano, no, tienes que ver que todo tienes que clamar a Hashem, tienes que buscar una respuesta en Hashem. ¿Qué fue lo que le dijo Moisés? Vemos las dos tipos de mentalidades, estamos hablando, dos tipos de mentalidades. El pueblo estaba diciendo, mira, preferíamos estar en Egipto. O sea, que clamaron y después clamaron, Hashem, libéranos, pero preferimos estar en Egipto. ¿Qué clamor es ese? O sea, Hashem, yo sé que tú me vas a dar el sustento, pero ¿cómo voy a hacer para comer mañana? Hashem, yo sé que tú eres el dueño del oro y la plata, pero ¿qué comida voy a comprar si la quincena no me alcanza? ¿Estás viendo la dualidad de pensamiento? En cambio, Moshe le contesta en el versículo 13, no teman, permanezcan tranquilos y vean la salvación que Hashem les hará el día de hoy. Eso es interesante porque aquí dice Hayom, el día de hoy. Y recordemos como lo estamos hablando, la Torah siempre trae perlas preciosas para cada día. La Torah no es algo ambiguo, la Torah es algo que pasó de moda, que es un libro de novelas. Como lo digo, si Hashem quería que tuviéramos novelas, si Hashem quería que tuviéramos novelas o ciertas historietas, nos hubiera dado millones de libros y no una recopilación de ciertos eventos que pasaron. No, esto no es una recopilación de ciertos eventos. Esto es los mensajes que Hashem quiso que estuvieran recopilados para nosotros, para darnos una instrucción y una enseñanza para hoy día. Y esto es lo que le dice Moisés. Moisés le dice, no teman. Este es el mensaje que Hashem nos dice el día de hoy. Hashem nos dice, no teman, permanezcan tranquilos y vean que la salvación que yo les enviaré el día de hoy. Eso es un mensaje muy lindo que la parashá de esta semana nos trae. Y esta parashá vemos muchos recursos espirituales muy bonitos. Pero solamente en este que estamos leyendo, en el versículo 14, al comienzo de la parashá, 14:10, vemos que el faraón estaba persiguiendo a los egipcios, su ejército, el pueblo clamó y dudó. Ese es el problema cuando hay dudas, pero Moshe le contesta con emuná, no teman, permanezcan tranquilos y vean la salvación que yo les voy a dar. Y ese es el mensaje que nos tenemos que llevar en esta parashá. En esta parashá hay muchos mensajes muy buenos. También tenemos lo que nos habla del maná. Ese mensaje de lo que es el maná lo hablaré en otro vídeo, porque voy a tratar de no hacer los vídeos muy largos, sino cortos, pero para que sea de bendición, para cada uno de nosotros y no sobrecargar. Pero este es el mensaje básico que nos trae la parashá esta semana. El mensaje básico en esta porción solamente, porque tiene muchos mensajes, porque hay muchos tipos de personas y Hashem a cada uno le va revelando de alguna manera. Pero como lo estaba diciendo, en solamente este extracto Hashem nos dice, no seas como un faraón, que su orgullo, su odio y su rencor hizo que eso se convirtiera en yunques. ¿Sabes qué es un yunque? Una pieza metálica muy pesada que no permitía que sus oraciones y que su espiritualidad subiera al cielo. ¿Por qué? Porque conmigo no habita el orgulloso, el rencoroso, la persona que odia, la persona que tiene enemistad con su prójimo. Y eso lo vimos casualmente nuestro Rebbe Yeshua hablaba sobre eso. Decía, si tú le vas a ofrecer una ofrenda a Hashem y estás en enemistad con tu prójimo, deja la ofrenda, ve, arréglate con tu prójimo y luego vuelve y preséntate a Hashem. Porque no puedes presentar una ofrenda a Hashem teniendo enemistad con tu prójimo. Porque no puedes odiar a tu prójimo que lo estás viendo y decir yo amo a Hashem que no ves. Eso, ¿cómo vas a decir yo amo a Hashem? No lo estás viendo, claro, es fácil. Pero Hashem, en el prójimo también está Hashem. Porque cada una de las personas que Hashem creó tiene una chispa divina que Hashem colocó allí. Por eso que Hashem dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque en tu prójimo está una chispa, está mi aliento de vida. Y a mi aliento de vida, a mi chispa divina, tú no la puedes tratar con odio y con rencor. Pues si tú desprecias al prójimo, me estás despreciando a mí.
Y este es el caso de Faraón, con todo su odio, con todo su rencor, odiando y despreciando al pueblo elegido de Hashem, se convirtió en yunque que al final de cuentas lo llevó, lo encegueció, le colocó una ceguera que no permitió que viera la mano poderosa de Hashem y lo llevó hasta perseguir al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel empezó a dudar porque ellos estaban frente al mar, el mar rojo, el Yam Suf, estaban frente al Yam Suf, que hay una versión que dice el mar de los juncos, pero voy a decir Yam Suf. Estaban frente al Yam Suf y veían, por un lado, tengo que el faraón me está persiguiendo, y por otro lado tengo el mar. ¿Qué voy a hacer, Hashem? Hay una tradición que dice que hubo un judío que de la tribu de Judá, y él dijo: yo voy a confiar en Hashem. A Egipto no me voy a devolver, porque como lo dijo Moisés en la Parashá, en el versículo 13, dijo: porque los que vieron a Egipto hoy no volverán a verlos más nunca. El Eterno peleará por ustedes y ustedes guardarán silencio. Este hombre de la tribu de Judá, dice la tradición, que creyó en estas palabras y dijo: Hashem va a abrir el mar. En este momento el mar no se ha abierto, pero Hashem lo va a abrir. Y voy a empezar a caminar y a caminar y a caminar, y va a haber un punto de que Hashem, al ver que estoy caminando, Él lo va a abrir. Eso es emuná. Eso es una emuná similar a la de Moshe, que Moshe le dijo: no teman, permanezcan tranquilos, vean la salvación de Hashem. Entonces, vemos que la parashá nos trae esa enseñanza, que Faraón se puso orgulloso con todo su rencor y persiguió al pueblo, pero no sabía que a quien estaba persiguiendo era un pueblo que tenía la confianza en Hashem. Y ese es el mensaje con el cual termino esta parashá, Beshalá, que el faraón representa los problemas de hoy en día y no sabe que a quien está persiguiendo, ese problema que está persiguiéndote a ti hoy en día, no se ha dado cuenta que tú tienes al Dios de Israel en tu corazón, que tú tienes al Dios de Israel en tus actos, y que tú tienes Hashem, el Eloah de Israel, en cada paso que tú das en la vida. Si mantenemos este mensaje claro, no va a haber faraón, no va a haber ejércitos de faraón, no va a haber un mar. No, diremos como Josué: los problemas nos los comeremos como pan. Y nos quedaremos con este versículo: no teman, permanezcan tranquilos y vean la salvación que Hashem les trae el día de hoy. Bendiciones, que Hashem les bendiga, les guarde, y que Hashem ilumine su rostro a cada uno de ustedes, y que envíe bendición a Col Israel, a todo Israel y a cada uno de nosotros. Shalom, shalom.